Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Somane y a Alexion por hacer posible este webinar tan interesante. Esta tarde tenemos 4 excelentes ponentes. Va a comenzar el doctor Morales, que nos va a hacer un repaso en el tiempo del síndrome hemolítico urémico. Posteriormente, la doctora Jiménez nos va a hablar de su experiencia con Ultomiris en el trasplante renal. Como sabéis, está recientemente en el mercado y todavía hay poca experiencia y es algo muy interesante. Asimismo, la doctora Besada también va a contar su experiencia con Ultomiris en un caso de síndrome hemolítico urémico secundario. Y por último, vamos a terminar de una forma muy especial, que es con la experiencia de la psicóloga Marta de la Fuente, que nos va a dar una visión de la enfermedad desde un punto de vista emocional, tanto del paciente como de su entorno. Nos va a hablar de las necesidades que surgen y a nosotros nos va a dar tips de cómo podemos empatizar con todo esto. Posteriormente tendremos un coloquio en el que tendréis todos la oportunidad de hacer preguntas a los ponentes para poder debatir. Estas preguntas las podéis ir planteando durante todas las charlas a medida que os van surgiendo. Tenéis a la derecha un icono que pone preguntas y podéis ir realizándolas a lo largo de todas las charlas y, como digo, al final de todas las ponencias tendremos la oportunidad de debatir. Y finalmente vamos a cerrar el webinar con un documental sobre síndrome hemolítico urémico que ha hecho Somane con colaboración de Alexion, en el que se habla de la enfermedad y que cuenta con el testimonio de varios pacientes con síndrome hemolítico urémico, que hablan de su experiencia personal. Así que vamos a comenzar con el doctor Morales. Enrique Morales nos va a hablar del síndrome hemolítico urémico atípico, pasado, presente y futuro. Para el doctor Morales no tengo más que buenas palabras. Fue mi adjunto y mi tutor cuando era residente, es un grandísimo nefrólogo y docente, es una importantísima figura en la nefrología española y ahora es jefe de servicio en el Hospital 12 de Octubre. Es experto en nefrología clínica y en concreto en síndrome hemolítico urémico atípico, con múltiples publicaciones al respecto, que ha vivido el pasado, el presente y vivirá el futuro del síndrome hemolítico urémico atípico y por eso es el tema que le toca hoy. Muchas gracias, Enrique. Adelante. Gracias, Ana, por tu presentación. La verdad es que muy emocionante. Me emociono al ver todo el tiempo que hemos pasado, ¿no? Pero bueno, y también por otro lado, porque uno ya es un poco mayor, ¿no? Ya pasó y ahora ya estamos en los viejóvenes, ¿no? Entonces, por eso ya pasado, presente y futuro, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias como he dicho, a Ana y gracias a la Somane. Gracias, Alexion, por permitirme esta charla complicada, porque es contar en muy poco tiempo todo lo que es la historia del hemolítico urémico. Pero voy a intentar resumir cuáles son para mí los puntos más claves. Bueno, pues, ¿cómo fue el principio, no? He utilizado el personaje de Obama para que veáis un poco la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. No quiere decir si es bueno o malo, probablemente con mucha más madurez profesional y humana, pero así empezamos también en el síndrome hemolítico urémico ya hace unos cuantos años. Os traigo, fijaros, esto es de los años 80 y bueno, pues esta era la idea de que era un hemolítico urémico, ¿no? Estos son primeros artículos en el Kidney International y se hablaba ahí de la posibilidad de que fuera un trastorno de la coagulación con lesiones de trombosis. Por otro lado, los tratamientos enfocados hacia anticoagulación, como es la heparina. Yo creo que esto nos da una idea, aunque parece lejos en el tiempo, pero estamos hablando del año 80 y bueno, pues ha pasado relativamente tiempo, pero como vamos a ver, muchísimos cambios. Y también esta la traigo porque es una publicación que fue del mismo año en Medicina Clínica y la traigo porque se empezaban a describir casos ya con esa descripción típica del hemolítico urémico, de la hipertensión grave. Como veis, las formas etiológicas que se hablaban entonces, de formas familiares, formas recurrentes, idiopáticas. O sea, ya había una cierta clasificación de lo que era el hemolítico urémico, cómo la hipertensión
era un trastorno que acompañaba a muchos de ellos. Y luego otras entidades que han ido tomando especial importancia, como podéis observar la C3, que luego se vino a hablar de esta entidad, de la homeopatía C3, eran pioneros ya de hablar de esta entidad, pero de nuevo los tratamientos, ¿no? No había mucho más, anticoagulación, hipotensores y poco más. Y esto era lo que teníamos del hemolítico urémico. Esto era tal que lo que vivíamos o los casos que vivíamos en el pasado tenían tres consecuencias clínicas muy graves, ¿no? Por un lado, eran pacientes que tenían una elevada mortalidad, esto es datos ya antiguos, pero eran pacientes, hoy yo creo que las nuevas generaciones están viviendo totalmente una nueva situación, pero era la mortalidad o que el paciente acabara en diálisis o desarrollando una enfermedad renal crónica avanzada. Con lo cual, este era el pronóstico y cuál era para también los pacientes la visión que tenían del hemolítico urémico. Esto lo reflejábamos en uno de los casos que vivimos en el servicio, que era un caso típico, 53 años, sin ningún antecedente de interés, que viene a la urgencia de otro hospital por astenia anorexia, como veis, la hipertensión severa y el importante fracaso renal agudo. Le trasladan al Hospital 12 de Octubre por ser centro de referencia de terapia plasmática, con el diagnóstico de presunción, claro, de un hemolítico urémico y con ese fondo de ojo de hipertensión arterial maligna, tema que ha cobrado en los últimos años especial relevancia, y paciente que incluso se llega a hacer una biopsia renal y mostraba los hallazgos típicos de esa microangiopatía trombótica con esas lesiones vasculares, esos trombos que se definían. Por lo tanto, veíamos el recorrido del paciente, pero sin embargo nos encontrábamos ante esto, es decir, no había un tratamiento específico, simplemente tratamiento de soporte, diálisis. En este momento sí que se utilizaba ya la terapia plasmática, podéis observar hasta 15 sesiones, pero lo que pudimos ver es que era lo que ya se observaba en otros casos, recuperación de los parámetros hematológicos, pero no así de la función renal. El paciente quedó finalmente en hemodiálisis. En un futuro posterior se hizo un estudio genético para ver si había alguna variante patogénica del complemento y se vio que efectivamente había una variante patogénica en el factor I. Ese paciente quedó en lista de espera para recibir un trasplante renal. Y esto es la historia antigua, esto es lo que veíamos en los pacientes. No podíamos ofrecer mucho más que plasmaféresis, tratamiento de soporte y de una forma más avanzada hacer un estudio genético. Este fue uno de los grandes avances en la historia del hemolítico urémico y fue el utilizar terapia plasmática. Todo lo que es la plasmaféresis pudo reducir uno de los ¿no? De las situaciones que se producían en estos pacientes, que era la muerte. Pero algo que no podía conseguir claramente la plasmaféresis era la recuperación de la función renal. Eso lo veíamos en estudios, en los estudios clásicos que reunían poca casuística, pero que se veía claramente cómo los parámetros hematológicos se mejoraban, pero un porcentaje importante de pacientes quedaban o bien con enfermedades renales crónicas avanzadas o quedaban en tratamiento renal sustitutivo. Todo esto llevaba el uso de la plasmaféresis. Siguiendo la vida de Obama, como veis, en 10 años, este paciente previo fue en el año 2010, estaba ahí a punto de eculizumab de salir, había salido para HPN, pero no para el hemolítico urémico. ¿Y cómo han pasado esos 10 años? Unos mejor, otros peores, pero ahí, ¿qué pasó con esta historia? Igual que en el caso de Obama. A lo largo de todos estos años han sido numerosas las publicaciones y los descubrimientos que ha habido en el mundo del complemento. Más recientemente hablaremos muy poquito, porque luego se hablará de los casos de Ravulizumab, pero podemos ir viendo cómo de alguna manera se ha ido deshilachando todo lo que era esa maraña de la etiopatogenia, de la clínica y de la genética, en este caso del complemento, para encontrar una terapia muy eficaz. El primero de los hitos grandes fue claramente recurrir de nuevo a estas vías del complemento. Hemos tenido que estudiarnos claramente el complemento, lo habíamos visto durante nuestra formación, pero no le habíamos dedicado especial importancia, creo, los clínicos, a ver cómo estaba implicado en numerosas patologías y ver toda esa cadena de proteínas que formaban esta cascada final
que daban lugar a ese complejo de ataque de membrana y cómo, por otro lado, habían factores inhibitorios, factores favorecedores que hacían que tuviera un engranaje perfecto el sistema del complemento. Otro del segundo gran avance fue todo el tema de la genética del complemento, cómo se pudo poco a poco ir catalogando las mutaciones patogénicas de muchos de estos factores del complemento, también los llamados polimorfismos de riesgo, y cómo de alguna manera se iba etiquetando a los pacientes si tenían esa predisposición genética a desarrollar el hemolítico urémico. Tercer gran hito en el mundo del hemolítico urémico fue relacionar genotipo-fenotipo, es decir, el tener una variante patogénica del complemento de un determinado factor del complemento claramente le condicionaba al sujeto a una evolución clínica muy distinta, tanto en riñones nativos como en riñones trasplantados. Y como vemos, estaba claro que tener alteraciones en el factor H era mucho más peligroso desde el punto de vista de la supervivencia renal que en el caso de tenerlas en MCP. El otro gran engranaje final de todo el tema del complemento es ver que el sistema del complemento no está aislado, sino que está unido a todo lo que es el sistema de coagulación, el sistema inmune y cómo entran muchísimos protagonistas para tener un foco claro, que era este daño endotelial que se producía al final y que iba a ser el que iba a poner en marcha todos los desencadenantes finales de anemia hemolítica, de los trombos, de la trombocitopenia en los sujetos con hemolítico urémico. Otro de los grandes hitos fue ver cuánto el paciente tenía de predisposición genética y cuánto tenía de estos trigger o desencadenantes del hemolítico urémico. Esto también fue una diapositiva muy utilizada en la que veíamos que había casos en los que prácticamente esa alteración genética era tan importante que no necesitaba de ningún factor externo. Esto se veía mucho en el mundo de la pediatría, como determinantes variantes patogénicas del complemento eran suficientes para desencadenar el hemolítico urémico, o como por otro lado, cuando no existía o era mínima esa predisposición, necesitábamos potencia en los desencadenantes de estos cuadros. Otro gran hito fue el ver que el hemolítico urémico puede aparecer de una forma brusca, pero también otras formas distintas, formas solapadas, formas más crónicas, que tenían distintos desencadenantes sobre esa activación del complemento continua que se producía en estos sujetos y que al final podían desencadenar el cuadro que todos estamos acostumbrados a ver. Esto dio lugar a la aparición de numerosas guías que han permitido claramente ser una gran luz para todo lo que era el mundo del hemolítico urémico, primera en el año 2013, posteriormente una actualización y las más recientes, digo, que nos permiten abrir ese panorama del hemolítico urémico. En este sentido, podemos ver, este es el gráfico, el algoritmo de clasificación del hemolítico urémico, eso que debemos tener en la cabeza los nefrólogos a la hora de hacer un diagnóstico diferencial de distintas entidades como la PTT o el hemolítico urémico producido por la sigatoxina, y luego dentro de todos los hemolíticos urémicos, aquellos que son claramente primarios, que llamamos primarios porque están relacionados claramente con variantes patogénicas del complemento, y todos los que necesitan claros desencadenantes para el hemolítico urémico. Algunos de ellos también después se han encontrado algunas variantes patogénicas, pero con un porcentaje muy reducido, muy similar a lo que ocurre en la población general. Por lo tanto, aquí mayor importancia del desencadenante, aquí mayor importancia de la genética. Y todos estaremos de acuerdo que el gran avance fue el descubrimiento y la utilización de este anticuerpo monoclonal eculizumab que bloquea el C5 en la parte final de la activación del complejo de ataque de membrana. Ese bloqueo selectivo del C5 permitía, de alguna manera, cambiar la trayectoria de la historia natural de la enfermedad del hemolítico urémico. Y eso se empezaba a manifestar, aunque era una enfermedad, o es una enfermedad, perdón, ultra rara, que aquellos casos en los que incluso llegaban a precisar tratamiento renal sustitutivo
gracias al uso de este fármaco, permitían el rescate de los sujetos de la diálisis. Es decir, aquí tenemos este estudio internacional, entre otros estudios que aparecieron primeros, pero como era importantísimo que el paciente podía salir del tratamiento renal sustitutivo. Conseguía aquello que no hacía la plasmaféresis, que era recuperación hematológica y recuperación renal. Y por otro lado, la importancia de la precocidad en el tratamiento. Es decir, si diagnosticamos de una forma precoz, también un tratamiento precoz. No dejemos pasar muchos días porque la probabilidad de recuperación, en este caso de la función renal, será más compleja. O sea, esto era lo que venían a ofrecernos en el presente en este sentido, y esto daba lugar a una traducción también en otro caso clínico, igual que el anterior, solo que en este caso 19 años, ninguna historia familiar como en la anterior, también un fracaso anal agudo, también una crisis hipertensiva y con la evidente manifestación de los signos clínicos del hemolítico urémico. Esto daba lugar a que este sujeto, en este caso en esta mujer, solo una sesión de hemodiálisis, solo una sesión de plasmaféresis hasta poder conseguir realmente en 24 horas este fármaco que cambiaba claramente el rumbo de la historia del paciente. Acordaros que el previo era quedó en diálisis, en este caso 10 días, el paciente recuperación de la función renal y recuperación de los parámetros hematológicos. Por lo tanto, podríamos decir que estos son los tres grandes hitos. Comprender claramente la fisiopatología, ver que hay una serie de factores claramente predisponentes que pueden dar lugar a la aparición del hemolítico urémico y probablemente el punto más importante, disponer de terapias de inhibición del complemento. Esto dio lugar a que apareciera también numerosos artículos durante estos años de hablar de las formas secundarias. Estas formas secundarias en las que hay una hiperactividad del complemento, toda una serie de causas que pueden originar, en este caso, no por una predisposición genética, sino por la potencia de la causa, dar lugar a esa hiperactividad del complemento, dando lugar a un cuadro clínico exactamente igual que el que ocurriría en los SUAS primarios. Esto ha llevado a que numerosos especialistas, cada vez vamos viendo que somos más, esto es una entidad que nos lleva a la multidisciplinaridad, es decir, trabajar codo con otros especialistas a la hora de la detección precoz tan importante de este síndrome hemolítico urémico. Y eso dio lugar a que si el bloqueo del complemento había sido fundamental en el caso de las formas primarias, ¿por qué no planteárselo en las formas secundarias? Y aparecen artículos, probablemente desde el área española, es decir, aquí hemos sido pioneros en España en el tratamiento de las formas secundarias con bloqueo del complemento, cuando son entidades claramente en las cuales no responden a las terapias habituales. El usar bloqueo del complemento en alguna de estas entidades permitió revertir también el dato de la insuficiencia renal. Pero ¿qué hay del futuro, no? Esto es, fijaros cómo era Obama, cómo estamos ahora ya en esta situación, cuál será el futuro que nos deparará para el expresidente de los Estados Unidos. Bueno, pues esto ya es tanto presente como va a ser futuro, que es Ravulizumab, esa forma mejorada de Eculizumab que permite una mejor biodisponibilidad y, por otro lado, se acompaña a igual eficacia del bloqueo del complemento, una mejor calidad de vida del paciente por la forma de administración. Esto se ha traducido en ensayos clínicos, también con hemolítico urémico, y con respuestas clínicas similares a lo que había ocurrido con Eculizumab, tanto en la población adulta como en la población infantil. Esto nos ha permitido poder ofrecer a los pacientes una situación distinta con respecto al tratamiento, una mejor modalidad a igual eficacia. Pero me gustaría no olvidar esta parte final de la charla, hablando de la importancia de establecer estas redes a nivel nacional y probablemente internacional para que sean fruto, probablemente, de estos registros internacionales de esa fuente de información que necesitamos para ver y responder a muchas de las preguntas que quedan pendientes. De hecho, anticipo que próximamente aparecerán las nuevas que digo en relación al hemolítico urémico y algunos de estos detalles que se están planteando
planteando, que es de gaps del conocimiento. Todavía queda ahí en entredicho qué término utilizar con respecto a las microangiopatías trombóticas. Probablemente sean microangiopatías trombóticas relacionadas con el complemento, los beneficios de la inhibición del C5 en distintas microangiopatías, cuál es el papel del complemento en la sigatoxina, si tenemos o no biomarcadores y test diagnósticos fiables hoy día. O sea, son todas situaciones que son necesarios mejorar en el conocimiento y probablemente en cuestión de investigación ver si realmente el bloqueo en las formas secundarias puede tener un papel fundamental, ver si disponemos de biomarcadores tanto para el diagnóstico como para el seguimiento que sean más fiables que los que utilizamos como biomarcadores clásicos clínicos y fundamentalmente identificar factores predictivos que nos digan si un paciente podemos o no suspender con cierta garantía el tratamiento. Algunos detalles también de este futuro que vamos a poner en marcha en la Comunidad de Madrid es este código del hemolítico urémico con iniciativa con la doctora Huerta y con varios centros en la Comunidad de Madrid. Es un código que se va a hacer a través de la urgencia, donde el paciente que llega con fracaso renal agudo y alguno de estos factores, 3 de los 4, como vemos aquí, se solicitaría en la misma urgencia una extensión de sangre periférica y si aparecieran esquistocitos, directamente llamarían al nefrólogo para la valoración de un cuadro de microangiopatía trombótica. Esto permitiría la precocidad en el diagnóstico de estos pacientes. Y cómo no, soñar acerca de estudios genéticos ultra precoces, como en esta publicación del New England, donde en la propia urgencia se puedan hacer estudios genéticos que entre 24 y 48 horas podamos tener ya determinadas variantes patogénicas que nos puedan orientar hacia el diagnóstico de nuestros pacientes. También como primicia, darles que aquellos centros en los que tengan casuística del hemolítico urémico pueden empezar a acreditarse como centros de referencia. Cada vez es más importante disponer de centros en estas enfermedades ultra raras donde el paciente pueda llegar, pueda ser diagnosticado precozmente y pueda ser tratado precozmente. Esto se ha puesto en marcha, esta iniciativa, con la Sociedad Española de Calidad Asistencial y con otros nefrólogos y otros especialistas. Y ya les lanzo, les dejaba en la hoja anterior, donde pueden encontrar todas las instrucciones para certificarse como centro de referencia para el síndrome hemolítico urémico y los requisitos de los que necesitamos para que nuestro centro lo sea. Este es el futuro final que nos va a esperar es numerosas dianas terapéuticas donde poder, ya vemos ahí eculizumab como esa etiqueta o ravulizumab, pero vamos a ver en el futuro numerosas y de hecho hay numerosos ensayos clínicos con distintos bloqueantes del complemento en patologías en las que el complemento juega un papel fundamental. Así que con esto acabo y muchas gracias por vuestra atención y luego pues estamos abiertos al debate. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por tu interesantísimo repaso desde el pasado hasta el futuro del síndrome hemolítico urémico atípico. Deseando poder abrir el debate posteriormente contigo y que nos cuentes un poco más sobre esto. Y ahora vamos a dar paso a la doctora Jiménez. La doctora Jiménez es nefróloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal, con más de 10 años de experiencia en trasplante renal, tanto en el paciente agudo como en el seguimiento a largo plazo. Es impulsora de la puesta en marcha en su centro del programa de trasplante AVO incompatible y tiene experiencia también en trasplante de elevado riesgo inmunológico. Nos va a hablar de su experiencia clínica con ravulizumab en el trasplante renal. Muchas gracias, Sara, y adelante cuando quieras. Pues muchas gracias a la Somane, a Alexion, a Ana, nuestra moderadora, y voy a compartiros mi presentación. Pues yo voy a hablaros de un caso de una paciente con Unsúa que ha recibido un trasplante este año en nuestro centro. Es una mujer de 39 años, como antecedentes, bueno, pues una colecistectomía el año pasado y una historia obstétrica con un primer embarazo del que tuvo una pérdida en el primer trimestre de gestación, un segundo embarazo que llegó a término y un tercer embarazo que también termina en un parto a término en el 2021, aunque tuvo una preeclampsia de la que posteriormente pues, se recuperó por completo.
Ella no tenía hábitos tóxicos, no tenía antecedentes familiares y no tenía ningún tratamiento médico de manera habitual. La paciente en marzo de 2022 consulta en otro centro médico, bueno, pues por un cuadro inespecífico que consistía en malestar, astenia, cefalea, aunque llamaba la atención que venía con una hipertensión muy importante y un cierto tinte ictérico. Además, en la analítica pues tenía un fracaso renal agudo, una anemia hemolítica y una trombopenia. Esta es la analítica que se objetiva cuando se conoce a la paciente en el centro en el que ella consulta. Como veis, ya tenía 2 de creatinina, tenía un poquito de anemia y una trombopenia marcada. Tenía elevación de bilirrubina total y bilirrubina indirecta y una LDH muy alta. Y en el estudio de anemia pues se ve una aptoglobina consumida y un frotis con esquistocitos con un CUMS que resultó negativo. Además, en la orina tenía proteinuria y tenía un sedimento activo con hematíes dismórficos. Así que se establece un diagnóstico de una anemia hemolítica microangiopática, una trombocitopenia, su fracaso renal agudo e hipertensión, y se establece el diagnóstico sindrómico de su microangiopatía. Bueno, la microangiopatía en la fisiopatología no nos vamos a detener porque además ya se han dado pinceladas y es un tema que excedería el objetivo de nuestra sesión, pero bueno, pues todos sabemos que hay un daño endotelial y que la formación de microtrombos al final va a dañar los hematíes y eso va a hacer que veamos los resultados analíticos compatibles de la anemia hemolítica, ¿no? en los análisis. Es un cuadro grave, como ya se ha comentado en la sesión previa que se ha hecho el repaso a la historia de esta enfermedad. Es verdad que actualmente nuestros residentes tienen una experiencia diferente, pero era un cuadro o es un cuadro potencialmente mortal y que puede dañar órganos de manera irreversible. Por lo tanto, pues como ya también se ha dicho, pero siempre en estas sesiones hay que insistir, hay que hacer un diagnóstico rápido para descartar entidades que tengan un tratamiento disponible, ¿no? El diagnóstico pues, se hará de presunción en la mayoría de los casos hasta que tengamos otras opciones más rápidas. Bueno, pues con la anemia hemolítica, la trombopenia y un cuadro clínico compatible, porque el diagnóstico definitivo posiblemente pues ya estaríamos con otros métodos que van a tardar, como la histología. Los tipos de MAD son múltiples, como hemos comentado, la PTT, el síndrome hemolítico urémico típico, el atípico, ¿no? Que serían las MADs primarias, y luego tenemos pues todas las MADs secundarias asociadas a diferentes triggers que pueden presentarse y que los pacientes van a poder experimentar asociado a enfermedades autoinmunes, infecciones, tratamientos, enfermedades oncológicas, trasplantes, etcétera. El caso de nuestra paciente, ella bueno, pues ingresa en la UCI de su centro con la sospecha de la microangiopatía, donde se instauran medidas de soporte, se descarta una PTT, se hace un test de Adams que bueno, pues tiene una actividad razonable para descartar presencia de PTT, se descarta también la presencia de toxinas que sean compatibles con un SHU atípico, y en el estudio de las posibles causas secundarias, pues la paciente no hay constancia de ningún fármaco que pueda ser desencadenante, no está embarazada, pero en el estudio de autoinmunidad destaca una positividad para unos anticuerpos ANA, así como también un anticoagulante lúpico levemente positivo y un cierto consumo de C3. En las pruebas de imagen se descarta razonablemente malignidad y lo que aparece es un derrame pericárdico inespecífico. Así que la paciente se etiqueta y se hace un diagnóstico inicial de un lupus que está cursando con afectación pericárdica por el derrame visto en la eco y con afectación renal y la MAT secundaria a esta entidad. El diagnóstico de lupus, bueno, pues se lleva a cabo siguiendo las recomendaciones pues, del grupo EULAR por la presencia de ANAs positivos y bueno, pues otros criterios que ella también tenía, como la trombopenia, el derrame pericárdico, la proteinuria, el anticoagulante lúpico y el consumo de C3. Se trata de ver si puede estar acompañándose de un síndrome antifosfolípido, pero no parece que cumpla criterios para tratarse de un síndrome antifosfolípido asociado. En principio, el anticoagulante lúpico era un positivo débil y no se confirmó en una segunda determinación en el tiempo. El resto de anticuerpos resultaron negativos y la historia obstétrica tampoco era del todo compatible porque ella había tenido un aborto, pero había sido en un momento muy precoz de una gestación. Así que, bueno, pues se plantea biopsia renal para ver en qué tipo de nefropatía lúpica nos estamos moviendo, pero la paciente inicialmente hace una infección urinaria, por lo que bueno, pues se va retrasando un poco la prueba y finalmente la infección urinaria desarrolla en una bacteriemia que debe de ser bueno, pues combatida con antibioterapia de alto espectro.
y bueno, mientras se va asociando también tratamiento del brote a priori lúpico con el MAT secundaria, y en este contexto pues la paciente recibe diferentes dosis de esteroides y se añaden también recambios plasmáticos, así como recibe también inicio de micofenolato de mofetilo. Pese a ello, pues la paciente va experimentando un deterioro de función renal rápidamente progresivo y precisa empezar diálisis. Además, lejos de tener una situación clínica estable, la paciente continúa pues, con datos de gravedad y presenta una hemorragia alveolar difusa que la lleva nuevamente a la UBI y a requerir una intubación orotraqueal. Por lo tanto, se intensifica todavía más el tratamiento con bolos de esteroides y ante la posibilidad de que fuese un lupus que no estuviese respondiendo a una primera línea con ácido mecofenólico, se añaden inmunoglobulinas, se realiza un switch a rituximab y se realiza una fibrobroncoscopia donde se ve que aparte de la hemorragia la paciente tiene una PCR de CMV positiva tanto en BAL como confirmada en el suero. Por lo tanto, se modifica el tratamiento que estaba recibiendo, se retira el micofenolato y se decide iniciar ganciclovir, que recibe durante más de 2 semanas con posterior paso a valganciclovir oral. La paciente bueno, pues va mejorando tanto radiológica como analíticamente y por fin se lleva a cabo una biopsia renal en mayo del año pasado. En esta biopsia se ve que todavía hay datos de MAT aguda, pues hay engrosamiento de arteriolas y pequeñas arterias, se ven los microtrombos, pero no aparecen datos de nefritis lúpica. La inmunofluorescencia es negativa para todos los sueros estudiados y la glomerulosclerosis en ese momento es de un 18%. Entonces, bueno, se cambia, se piensa que ya no es una MAT secundaria, sino un síndrome hemolítico-urémico atípico, sin datos de nefropatía lúpica, y se inicia el bloqueo del complemento con eculizumab, a lo que se añade profilaxis con ciprofloxacino. La paciente continúa en una situación clínica grave. Unos días después presenta una sepsis respiratoria que la lleva nuevamente a la UBI. Precisa antibioterapia de alto espectro con mejoría progresiva y se retrasa un poquito la dosis del eculizumab que tenía programado, pero bueno, tan solo 2 semanas, porque la mejoría clínica permite no posponer mucho más el fármaco. Con lo cual la paciente va experimentando una mejoría clínica, también una mejoría analítica, pero queda dependiente de hemodiálisis. En este momento es cuando se traslada del centro en el que ella había consultado inicialmente y había sucedido todo lo previo, y la conocemos en nuestro hospital, donde se continúan los estudios, la ven los reumatólogos, se hace un estudio inmunológico lo más detallado posible, destacan la persistencia de los ANAS positivos y unos antipolimiositis esclerodermia también positivos, aunque un título bajito. El resto de los marcadores son negativos, la capilaroscopia es normal, no cumple realmente criterios ni de esclerodermia ni de lupus, lo que ya también estaba apoyado con la histología, y parece que estamos ante un SUA primario. También se obtiene el estudio genético y es un estudio genético negativo. Entonces, bueno, pues tenemos la paciente con nuestro síndrome hemolítico urémico, en principio primario, no se ha clasificado como secundario, aunque no hemos encontrado alteraciones en el complemento. Y bueno, pues la paciente se encuentra estable desde el punto de vista hematológico, sin hemólisis, pero en diálisis. No ha recuperado función renal, está en diálisis 3 días por la semana, y aunque mantiene una cierta diuresis residual, pues no es particularmente depurativa, y nos planteamos pues qué vamos a hacer ahora con esta paciente, ¿no? Pues la paciente tiene una hiperactivación del complemento, sabemos que hay factores genéticos y otros triggers que lo van a activar, como bueno, la ineludible cercanía de un trasplante en el caso de que esta paciente vaya a mantenerse en diálisis, ¿no? Esto es algo que siempre tenemos que tener en mente una vez que ya pues, habíamos llegado tarde y no habíamos conseguido que la paciente saliese de diálisis. Se plantea entonces pues qué hacer, ¿no? Si dejamos el eculi, ¿no? Si esperamos algo más, porque la paciente lleva un ingreso muy tórpido, le han pasado muchas cosas, aún es pronto, aún hay posibilidad. En la biopsia, bueno, pues no había una glomerulosclerosis muy severa, si esperar. Nadie se queda tranquilo planteando en esta paciente retirada del fármaco, ¿no? Y bueno, pues lo que sí que se consensúa es convertirla a ravulizumab, ¿no? Que dado que es una modificación de la molécula de eculizumab con el mismo mecanismo de acción, una mayor vida media, y lo que nos va a permitir administrar el fármaco
con una periodicidad mayor, posiblemente repercutir en una mejora en la calidad de vida de esta paciente, ¿no? Ya sabemos que es un fármaco que ha demostrado la eficacia en el tratamiento del SUA primario y la seguridad es similar a la del eculizumab que la paciente estaba recibiendo. Así que pues decidimos mantenerla con la inhibición del complemento de manera persistente y en noviembre del año pasado se convierte a ravulizumab siguiendo las indicaciones de ficha técnica. Entonces, bueno, pues previo al eculizumab, al ravulizumab, la historia del trasplante renal en el SUA era bastante negra. Había una recidiva de la enfermedad, bueno, del 70 o según en qué series leamos, pues incluso mayor, ¿no? Y el fallo del injerto era mayoritario en el caso de las recidivas. La indicación del eculizumab pues dependía mucho de las mutaciones, como se ha comentado ya un poquito en la charla previa. Hemos podido ir clasificando a los pacientes en las mutaciones más severas y las que tienen más riesgo de recurrencia frente a las que tienen un significado más indeterminado, ¿no? Entonces las indicaciones, pues bueno, en ausencia de mutaciones identificadas, en los antecedentes de recurrencia precoz, es evidente que hay que mantener al paciente con el bloqueo del complemento. Hay otras de menor riesgo que también los tenemos estratificados, como se ha visto antes. Sin embargo, yo creo que ahora nadie se queda tranquilo con pacientes que tienen mutaciones identificadas. Los pacientes con SUAS de bajo riesgo, de SUAS secundario, perdón, en el trasplante, bueno, pues la recidiva está ahí, habría que individualizar, y en los pacientes que se nos presentan con un donante vivo, si el familiar no es portador de una mutación conocida, podría ser donante, y si no hay una mutación, no habría que realizar o habría que plantearse mucho si se realiza con un bloqueo del complemento. En nuestro caso, nuestra paciente estaba recibiendo su ravulizumab según las fechas que le tocaba sin incidencias, y en febrero de este año recibe un trasplante. Llega un donante para ella, es un donante muy joven, una muerte encefálica, una compatibilidad buena, el riesgo inmunológico era bajo, recibió inmunosupresión de inducción con baxilizumab y de mantenimiento con esteroides tacro y micofenolato, y presentó función inmediata del injerto. Se pudo retirar su catéter permanente por el que se dializaba sin incidencias, y lo máximo que precisó durante el ingreso es transfusión de 2 bolsas de sangre, así como ajuste de antihipertensivos, porque también tuvo tendencia a la hipertensión. En el momento de la alta hospitalaria tenía función óptima del injerto, no tenía datos de hemólisis a ningún nivel, tenía anemia, pero bueno, estaba recién trasplantada, estábamos ajustándole sus niveles de tacrolimus y su perfil hepático era adecuado. La paciente ha continuado recibiendo ravulizumab en las fechas que le ha correspondido sin mayor incidencia. A principios de septiembre ha tenido una infección urinaria por Klebsiella pneumoniae que hemos tratado con ertapenem. Tuvo una sintomatología bastante leve, no ha precisado ingreso hospitalario, pero sí la hemos tratado en el hospital de día, y tiene programado su siguiente dosis de ravulizumab para dentro de unos días. Su situación actual respecto al trasplante es que tiene función óptima del injerto, no tiene anemia hemolítica, no tiene trombopenia y tiene la tensión bien controlada. En esta gráfica podemos ver bueno, la evolución de su creatinina desde que la conocemos nosotros. Los datos del centro previo no los tengo aquí. Vemos cómo sale de diálisis inmediatamente desde que se trasplanta, con una función del injerto que está en torno a 0,8, 0,9 de creatinina. La LDH es normal, la aptoglobina también, y no tiene alteraciones en el frotis, ni anemia, ni trombopenia. Y al igual que en nuestro caso, pues es satisfactorio ir viendo cómo en la literatura pues van apareciendo casos de pacientes que se trasplantan y que mantienen sus parámetros tanto renales como hematológicos dentro de la normalidad, tanto si mantienen su pauta previa con eculizumab o si se da el salto al ravulizumab con intención de que ellos puedan retrasar sus incursiones a los hospitales de día y por lo tanto disfrutar de una mayor calidad de vida. Tenemos múltiples casos que van apareciendo poco a poco, pero ya van siendo afortunadamente más numerosos. Así que bueno, pues como los datos para llevar a casa, insistir y no parar de insistir en la necesidad del rápido diagnóstico de presunción de la MAD. Ya tenemos herramientas, posiblemente en este caso el trasplante está saliendo por el momento como un éxito, pero la paciente, bueno, pues ha perdido sus riñones nativos, la necesidad del rápido diagnóstico para intentar evitar que la MAD nos lleve a diálisis,
instaurar el tratamiento lo antes posible por esa importancia pronóstica, afinar al máximo también las causas secundarias y saber que, bueno, pues que tanto en estas secundarias como en el resto, en el SUA va a haber una desregulación del complemento, ya sea por un trigger genético o no, pero va a haber esa regulación, ahí es ahí donde hay que actuar. El eculizumab y el ravulizumab son el tratamiento para estos pacientes y el switch del uno al otro parece que aporta mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Este tratamiento va a ser necesario en la mayoría, o creo que en casi todos los pacientes que se vayan a someter a un trasplante renal. En nuestro caso, bueno, pues vemos que el ravulizumab ha mantenido el bloqueo del complemento que deseábamos ante este trigger tan importante, sin haber necesitado incremento particular en la dosis o modificar el calendario que tenía nuestra enferma. Y bueno, pues por el momento no existe, nosotros no tenemos idea ni pensado la retirada del bloqueo del complemento en estos pacientes. Y esto sería nuestro caso. Muchas gracias a todos. Gracias, Sara. Muchas Súper gracias. interesante tu caso. La verdad es que efectivamente emplear ravulizumab en el trasplante es algo muy novedoso y muchas gracias. Además, abre mucho debate para el empleo de este fármaco en el posttrasplante. Bueno, deseando también entrar en discusión y poder Llegar al debate. crear conocimientos sobre esto Fenomenal. y lo haremos en poquito tiempo ya. Vamos a Muchas dar paso gracias. Muchas gracias, Sara. Vamos a dar paso a la doctora Elda Besada, excelente Hola. nefróloga de la Comunidad de Madrid. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y Hola. ¿qué tal? Y es jefa de sección de nefrología del Hospital Universitario de Torrejón. Nos va a hablar también de otro caso de empleo de ravulizumab, este caso en un síndrome hemolítico urémico secundario. También muy interesante y deseando escucharte. Muchas gracias, Elda. Pues ahí voy. Bueno, pues yo os voy a hablar de el último caso que hemos tenido de síndrome hemolítico urémico. En este caso es secundario a un fármaco y en el que se vuelve a plasmar, como ya se ha dicho, la importancia del diagnóstico y del tratamiento precoz. Se trata de un varón de 69 años que en marzo de este año, el 2 de marzo, es diagnosticado de un mieloma múltiple capa e inicia tratamiento con bortezomib, lenalidomida y desametasona, recibiendo bortezomib en los días ahí señalados. Antes de empezar el tratamiento con bortezomib, tiene una analítica el 1 de marzo con una función renal normal, con unas plaquetas normales y con la proteinuria negativa. Acude a urgencias el 14 de marzo, es decir, al día siguiente de recibir la cuarta dosis de bortezomib, es decir, la última la recibe el 13 de marzo, porque tiene una disminución de la diuresis, náuseas, vómitos, fiebre y muy mal estado general. La tensión era normal. Y en la analítica al ingreso tiene una trombopenia severa de 12.000 plaquetas, una anemia moderada con una hemoglobina de 9,5, una LDH muy elevada, mayor de 4.000 y más de 5% de esquistocitos en el frotis de sangre. Además de un fracaso renal anúrico con una creatinina de 6. Entonces, con el diagnóstico de fracaso renal agudo grave y MAT, ingresa en hematología, que es un paciente de hematología, y nos avisan a nosotros. Entre los antecedentes personales del paciente, destacar una hipertensión bien controlada, una cardiopatía isquémica, un ictus isquémico sin secuelas. La función renal era normal, con un filtrado de 60 y había empezado el tratamiento del mieloma el 2 de marzo. Estaba recibiendo al ingreso el bortezomib, la lenalidomida, desametasona, aciclovir, calcio, vitamina D, telmisartán, clopidogrel, atorvastatina y alopurinol. En las pruebas complementarias, la autoinmunidad fue negativa, el complemento normal, había una respuesta parcial al tratamiento del mieloma, porque la cuantificación del componente monoclonal en suero había bajado a 0,85 gramos de cilitro, cuando el diagnóstico era de 4,6 gramos. Y la ecografía renal mostraba riñones de tamaño y morfología normal. En un segundo frotis se confirma la MAT con más esquistocitos, más un 7%, la coagulación es normal, la aptoglobina está disminuida, el test de Coombs es negativo,
Por tanto, pedimos el día +1 del ingreso, el resultado del Adams, pedimos el Adams 13 y al día, en 48 horas, ya obtenemos un resultado normal. Además, ya solicitamos el estudio genético del complemento. Bueno, sabemos que la causa más de este subatípico es el bortezomib, está descrito como complicaciones muy frecuentes la trombocitopenia, la neutropenia, la anemia, pero también como complicación no tan frecuente está la microangiopatía trombótica. Esta es la lista de las causas de SUA secundario y entre las causas por fármacos tenemos todas estas conocidas. Aquí no está el bortezomib, pero hay documentados y publicados casos tanto con bortezomib como con carfilzomib como causas de SUA secundario. Parece que es por un mecanismo parecido a los inhibidores del GEF. Entonces nuestro paciente tiene un síndrome hemolítico urémico atípico asociado a bortezomib y con un fracaso renal agudo grave. Tras hidratación sigue en anuria y empezamos a dializarlo. El día 2 al ingreso ya recibe vacunación del neumococo, meningococo, virus del herpes, virus B y Haemophilus y profilaxis con ciprofloxacino, además de recibir ya la primera dosis de ravulizumab. Pues en los 7 días siguientes hay una recuperación de la trombopenia y una normalización progresiva de los parámetros de hemólisis. Sin embargo, recibe su segunda dosis de ravulizumab a las 2 semanas. Sin embargo, sigue con insuficiencia renal hasta que pasadas 3 semanas, es decir, el día +22, empieza a orinar con una diuresis que va a más y una recuperación progresiva de la función renal hasta un filtrado de 44, pudiendo suspender la diálisis a los 30 días de hacer el diagnóstico y el tratamiento de la MAT. Aquí veis la evolución de las plaquetas con ese descenso tan abrupto y una recuperación progresiva y rápida con la primera dosis de ravulizumab y con una normalización cuando recibe la segunda dosis. Mantiene una hemoglobina de 9,7, es una anemia moderada que llega a tener hemoglobinas de 6 y hay que transfundir, pero lo tratamos también con EPO y la hemoglobina no baja de una manera alarmante. Este es el pico de la LDH con esa subida que llega casi a 6.000 y ese descenso tan rápido desde la primera dosis de ravulizumab. Sin embargo, el filtrado glomerular, el fracaso renal, se mantiene durante 2 semanas hasta que empieza lentamente a recuperar función renal después de la segunda dosis de ravulizumab. Esta es esta imagen tan bonita así en sierra de la creatinina, todas las diálisis que recibe el paciente durante 2 semanas hasta que finalmente deja de necesitar la diálisis. La situación actual del paciente es que el día +35 del diagnóstico e inicio del tratamiento, es decir, más de un mes después, recupera el filtrado. Actualmente tiene una creatinina de 1,5, la recuperación no es completa. Recordemos que es un paciente con factores de riesgo cardiovascular importantes, pero bueno, sale de diálisis y se queda con una función renal aceptable, no tiene ningún dato de hemólisis ni necesidad de hemodiálisis. Sigue con una anemia normocrómica moderada en tratamiento con EPO, probablemente también relacionada con el mieloma que tiene. Bueno, y aquí decidimos interrumpir el tratamiento con ravulizumab tras recibir la segunda dosis, debido a que hay una resolución completa de la MAT y una recuperación
no completa, pero importante de la función renal, y es que es un paciente con una gran inmunosupresión y que además tuvo varias complicaciones infecciosas durante el ingreso. Tuvo una bacteriemia secundaria al catéter, hubo que retirar el catéter, colocar otro a las 48 horas, infección de orina, fiebre con estudios microbiológicos negativos, tuvimos que administrar antibióticos de amplio espectro, y bueno, es un paciente que puede curarse su mieloma, y además puede entrar es candidato a trasplante de médula ósea. Así que decidimos hacer un seguimiento estrecho, clínico y analítico hasta obtener el resultado del estudio genético y funcional del complemento, que realmente lo obtuvimos el 30 de mayo, 5 días después de haberle tocado la tercera dosis de Ravulizumab. Bueno, en nuestro hospital de día, durante esos 5 días que no tuvo inhibido el complemento, hicimos un control analítico y clínico del paciente hasta que tenemos el resultado negativo, y ahora hacemos un seguimiento cada 3 meses. Claro, este caso nos hizo plantearnos 3 reflexiones. La primera es que es fundamental realizar el diagnóstico rápido y el tratamiento precoz de la MAT para evitar un daño grave irreversible. El segundo es que el resultado del ADAMS-13, precisamente por lo anterior, no puede retrasar el diagnóstico ni el inicio del tratamiento. Y ante una remisión completa de un SUA asociado a un fármaco, ¿cuál debería ser la duración del tratamiento con Ravulizumab? Que es algo que no está claramente definido. Con respecto a la primera reflexión, pues lo que ya hemos repetido a lo largo de toda la tarde, es fundamental el diagnóstico rápido y el tratamiento precoz. Claro, nos llamaba la atención que este paciente hubiese hecho un fracaso renal agudo anúrico tan brutal cuando respondió tan rápidamente al control de la MAT y a la hemólisis. Claro, revisando las analíticas, el día 11 de marzo, en la analítica, tras recibir la tercera dosis de bortezomib, ya había evidencia de MAT. La creatinina había subido a 1,8, la LDH había subido a 1100 y las plaquetas habían bajado a 28.000. Cuando hablamos con las hematólogas, bueno, nos dicen que sí, que efectivamente esos parámetros han subido, pero que ellas ven esas trombopenias y esas subidas moderadas de la LDH en muchos casos de tratamiento del mieloma, y no lo consideraron. No consideraron hacer un frotis de sangre periférica para ver si hay esquistocitos y descartar una MAT. A partir de ahora sí que lo van a hacer, y la verdad es que esto que comentabais al principio del COD-AUS me parece una iniciativa fantástica. El resultado de la ADAMS-13, pues claro que no debe retrasar el tratamiento. Nosotros lo obtenemos en 48 horas o quizá un poco antes. Sin embargo, en otros entornos es posible que tarde días, y evidentemente no se puede esperar. Por eso es importante conocer el Plasmi-Score para evaluar la probabilidad de que haya un déficit de ADAMS-13. Esto es una herramienta desarrollada por este grupo de hematólogos y publicada en el 2017. Hay muchas otras publicaciones que avalan esta herramienta y que permite evaluar rápidamente la probabilidad de que un paciente tenga un déficit grave de ADAMS-13. Se trata de estos parámetros clínicos y analíticos que se pueden determinar rápidamente en el paciente, y en el caso de que el riesgo de que haya un déficit de ADAMS-13
Es bajo cuando estos parámetros son menores de 4, hay un riesgo intermedio en torno a 5 y el riesgo elevado de un déficit de Adams 13 es a partir de 6. En nuestro caso, nuestro paciente tenía un Plasma Score de 2. ¿Y cuánto debería ser la duración del tratamiento? Pues también se ha hablado anteriormente de esto, ¿no? Es algo que no hay evidencia sólida sobre la duración del bloqueo del complemento en los casos de SUA atípico secundario. El resultado del estudio genético puede tardar meses, aunque yo creo que esto está cambiando y nosotros lo reclamamos y lo obtuvimos en escasamente un mes y unos días. Y en nuestro paciente teníamos claro que el desencadenante fue el bortezomib, hubo una remisión completa de la MAT y va a recibir un segundo tratamiento quimioterápico. Aquí os dejo esta publicación del Kidney en la que se establece un posible algoritmo de tratamiento de los SUAS secundarios, en los que es el doctor Caravaca y Praga, en los que hablan de un tratamiento, en este caso con eculizumab, de 4-8 semanas. Bueno, a mí nos ha gustado utilizar el ravulizumab en este caso porque por su larga vida media nos permite un bloqueo del complemento a partir de la segunda dosis de 8 semanas y quizá en estos casos nos da tiempo a ver la evolución del paciente y a decidir si necesita más dosis o ya es suficiente y en este caso, por ejemplo, un paciente que está muy inmunodeprimido y que va a recibir más inmunosupresión para tratar su cáncer, del que además puede curarse con un trasplante de médula ósea. Así que en cualquier caso siempre hay que individualizar cada caso, pero bueno, ahí os dejo mi caso. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Elda. Interesantísimo el empleo del ravulizumab en casos de hemolítico urémico secundario. Deseando también que llegue el debate para poder también ampliar esta idea. Y ahora vamos a dar paso a Marta de la Fuente. Marta es psicóloga sanitaria, es psicooncóloga, es especialista en ansiedad y estrés, es experta en emociones y salud y trabaja ahora en el Servicio de Psicología del Hospital Quirón Salud de A Coruña y es directora del Centro MFL Psicología y Formación en A Coruña. Compagina su labor asistencial con la divulgación y la formación en comunicación y autorregulación emocional. Ha contribuido también a realizar el vídeo sin huella que veremos al final de todo este webinar, que os invito encarecidamente a ver porque es interesantísimo y muy emocional, la verdad. Y pues ella nos va a dar esta visión de la enfermedad desde el punto de vista emocional que tanto necesitamos también los que estamos al otro lado de la barrera para poder comprender a esas personas que tenemos enfrente y cómo les cambia la vida. Muchas gracias por estar aquí, Marta, y cuando quieras. Muchas gracias a vosotros por la vida a compartir. Bueno, pues yo ya soy la última, sobre todo después ya entraremos en el debate. Mi sesión va a ser un poco diferente, sobre todo por mi especialidad, que es la psicología. Y como muy bien estaba diciendo Ana, pues soy una de las personas que colaboró en el documental que después veréis, que como muy bien decía Ana, es muy emocional, pero sobre todo nos ayuda mucho a empatizar y comprender y entender el sufrimiento de los pacientes, de la familia, previo a un diagnóstico de SUA o después de un diagnóstico de SUA, cómo les cambian las vidas, ¿no? Fue muy ilusionante, fue muy bonito conocer de cerca esta enfermedad, sobre todo adentrarme en cada una de las casas de esos pacientes, sobre todo porque muchas veces en el ámbito más sanitario, cuando estamos en consulta, pues nos basamos lógicamente a lo que es hacer un diagnóstico, a identificar la sintomatología y pocas veces pues podemos tener esta oportunidad de formar parte de un proyecto, de hacer un documental y conocer con toda la magnitud, ¿no?, que tiene este tipo de enfermedad, una enfermedad rara. Yo voy a intentar hacer una sesión centrada mucho en pararnos y comprender y entender y ponernos en la piel de cada uno de los pacientes y de sus familiares, aunque estoy segura que todos vosotros en vuestras consultas lo habéis hecho en más de una ocasión,
pero en muchas ocasiones pararnos, detenernos y observar e identificar qué emociones sentiríamos nosotros en esa situación siempre viene muy bien. Por eso, no nos podemos olvidar que las personas que tenemos delante, aquellas personas que tienen una sintomatología, que están previos a un diagnóstico o que les acabamos de dar un diagnóstico de SUA, son personas. Son personas que nos encontramos en la calle, personas con sus vidas, con sus historias, con sus circunstancias, que están pasando diferentes etapas en la vida. Son niños, son niñas, hay padres ahí, ¿no?, que están viendo ese sufrimiento y ese con desconcierto, sobre todo cuando nos encontramos una enfermedad que se desconoce, una enfermedad rara, muy poco habitual, que realmente no saben qué va a pasar, qué va a suceder, cuál es el pronóstico, qué tipo de intervención van a necesitar y sobre todo cómo les va a afectar de aquí en adelante a las vidas de esas personas. Por eso a mí me gustaría que cada uno de vosotros y de vosotras que nos estéis escuchando paraseis y identificaseis qué emociones sentiríais en el supuesto caso que os diagnostican una enfermedad como es el SUA. ¿Qué pasaría por vuestra cabeza? ¿Qué significaría para vosotros? ¿Cómo creéis que cambiaría vuestra vida? Y aquí sobre todo es cómo la afrontaríais, cómo lo gestionaríais, qué haríais al respecto, qué pondríais en marcha, qué os costaría más, qué os ayudaría, qué os beneficiaría sobre todo en el afrontamiento de la enfermedad y hasta qué punto os conocéis, ¿no?, no solamente como médicos, sino también como pacientes en el momento de un sufrimiento emocional tan intenso como es un diagnóstico de una enfermedad como el SUA. Por supuesto, cuando nos encontramos con una situación vital estresante como es un diagnóstico de una enfermedad, aparecen muchísimas interpretaciones, preocupaciones de todo tipo, que va a depender mucho de la personalidad del paciente. Pero al menos en lo que yo he visto y me han trasladado todos los pacientes con SUA, les viene a la cabeza enfermedad crónica, el temor a la diálisis, se preguntan si ese tratamiento será para siempre, tienen miedo acerca de los trasplantes, el pronóstico y sobre todo, ¿qué es eso de una enfermedad rara? Hay una gran afectación emocional. No podemos pretender que nuestros pacientes, que lo vemos en la consulta, no experimenten emociones desagradables, mal llamadas negativas, que tenemos que empezar a darle lo que es un término totalmente distinto, que son emociones desagradables, pero en muchas ocasiones adaptativas, necesarias, que nos ayudan a la supervivencia y a la adaptación de la enfermedad. Emociones como el miedo, como la angustia, tristeza, culpabilidad, incertidumbre, vulnerabilidad, desesperanza, frustración, impotencia, indefensión, enfado, soledad, temor, decepción y muchísima rabia. Emociones que no todos los pacientes saben identificar, emociones que no todos los pacientes saben realmente gestionar y nosotros les tenemos que proporcionar esos recursos, esas herramientas. Nos la dejáis a nosotros los psicólogos, pero sí nosotros tener esa sensibilidad, ¿no?, de parte como sanitarios, sobre todo en la identificación de esas emociones. Aquí he querido resaltar esta frase relacionada con un psicólogo clínico de Gregorio Marañón que dice lo siguiente, ¿no? Hay que buscar más al hombre en la enfermedad, ¿vale?, que la enfermedad en el hombre. Cada enfermedad es un mundo, pero lo es porque cada hombre es diferente de los demás, en tanto que la enfermedad es siempre igual a sí misma. Muy importante que vayamos más allá. Los pacientes en estos momentos lo que quieren es que no les tratemos como un número, que veamos que son Pedro, María, José, que nos preocupamos sobre su situación y que empatizamos y comprendemos por la etapa vital en la que se encuentran en ese momento. Hay diferentes fases cuando nos encontramos ante una enfermedad rara, pero las más habituales son, en un primer momento se encuentra en la fase de incertidumbre, de muchísima confusión, en los que muchas veces aparece mucho la ansiedad y ahí es muy importante la parte del sanitario de acoger, arropar, comprender, darle información adaptada a lo que el paciente quiere saber, necesita saber o tiene la capacidad de asimilar en ese momento. Mucho desconcierto. A veces nos encontramos con esa parte de oposición, negación, aislamiento, rabia, enfado. A veces se hace muy difícil ahí las intervenciones. Pero también tenemos que comprender que esa rabia es normal, adaptativa y le ayuda al afrontamiento del proceso estresante a la persona. Tristeza, pueden entrar una etapa más depresiva hasta que llegamos a la adaptación. Y fijaos, aquí este testimonio de una enfermedad rara de un paciente que dice, una enfermedad rara es tener que estar explicando continuamente algo que ni siquiera tú entiendes. Es tener que decir ante los demás que sufres, tener que justificar cualquier mejora. Es sentir que eres diferente constantemente.
es sentir que eres huérfano. Esto es súper habitual cuando nos encontramos con una enfermedad rara como es el SUA, pero claro, probablemente nadie de ese entorno ha experimentado esta enfermedad y ni siquiera conocen lo que es la terminología. Por eso, uno de los objetivos del documental SUA es acercar esta enfermedad a la sociedad. ¿Cuáles son los principales miedos? Todos los que nos podemos imaginar, pero los más habituales que nos trasladan en consulta es a la muerte, a la ausencia de tratamiento, al tratamiento y a los efectos secundarios, a las pérdidas sociales, a la desfiguración, al deterioro, a la dependencia, al dolor, al sufrimiento emocional, a las pérdidas, ¿vale?, asociadas y a la incapacidad. Eso es importante sobre todo comprender porque hay veces que nosotros les trasladamos mensajes del tipo no pienses en eso, no te preocupes, no tengas miedo, pero ¿cómo no van a sentir miedo con la situación que tienen en esos momentos? Que sí, nosotros vamos más allá, vemos que tiene tratamiento, vemos que pueden tener una buena calidad de vida, que hay un buen pronóstico gracias al tratamiento que tenemos en estos momentos, pero para el paciente todo es nuevo. ¿Por qué? Porque ellos de repente no se encuentran bien a nivel clínico, hay una afectación en su calidad de vida de manera muy significativa. Los síntomas que ya habéis trasladado y que han trasladado mis compañeros, que conocemos todos son esa actitud y muchos más que hemos visto en la consulta. Ellos vienen con esa sintomatología, se sienten muy vulnerables y efectivamente esa sintomatología pues influye de una manera significativa en todas las parcelas de la persona. Afecta a nivel social en las relaciones sociales por esa parte de incomprensión, por ese cansancio, esa fatiga. En la parte familiar, pues muchas veces se sienten incomprendidos, no pueden hacer los planes que antes hacían. ¿Por qué? Porque tienen que estar en ese tratamiento, porque no están con esa energía. A nivel laboral, se han dado muchas bajas, despidos, lo que es incapacidades y sobre todo muchos juicios por parte de la empresa o de los compañeros, porque incluso hasta que se da con un diagnóstico, pues no comprenden y no entienden lo que está sucediendo. En la parte sentimental, muchas veces hay muchos acercamientos a nivel sentimental cuando hay un proceso de una enfermedad de estas características, pero también se dan muchísimas rupturas, pero sobre todo a nivel personal, con uno mismo, a nivel de cambios físicos, a nivel de autoestima, de seguridad en uno mismo, de miedos anticipatorios. Son personas que en muchas ocasiones son personas que están sanas y de repente se encuentran en una situación crítica que su vida corre peligro. Después veremos en el documental cómo una persona comenta y dice, yo entré en urgencias pensando que era una simple diarrea y de repente me encuentro que mi vida corre peligro, ¿no? Ahí no nos podemos olvidar de las necesidades del cuidador. Muchas veces son los grandes desconocidos y sobre todo aquí muchas veces les cuesta muchísimo pedir ayuda. Y el cuidador, los familiares, las parejas, los hijos, pueden ser un elemento que facilita el proceso de adaptación a lo que es la enfermedad, pero muchas veces también si tienen una sobrecarga, si tienen unas dificultades para adaptarse a la situación, pueden generar incluso un incremento en la sintomatología de ansiedad, de sintomatología depresiva y de enfado en lo que son los pacientes. No siempre requieren esos cuidados, no siempre solicitan y trasladan esas necesidades de cuidado, porque muchas veces lo que dicen es, primero es el ser querido, primero es el paciente que es el protagonista. Y ahí tenemos que estar muy atentos a este tipo de intervenciones o dinámicas familiares, porque en el supuesto caso que veamos una gran afectación también por parte del familiar, es muy importante proporcionarles ayudas, asesoramiento, esa información para aliviar la incertidumbre, que muchas veces la información, aunque no sea positiva, beneficia mucho porque alivia los niveles de ansiedad. ¿En quiénes se apoyan, no, los pacientes? Los pacientes nos tenemos que preguntar quiénes les ayudan, ¿no? Y cómo se pueden adaptar a todos los cambios. Claramente se apoyan en su familia, en las amistades y en el personal sanitario. Por eso aquí hago muchísimo hincapié en que nosotros podemos ser unos mantenedores del malestar del paciente, podemos incrementar el malestar del paciente o, si lo hacemos de una manera correcta, que estoy segura que sí, podemos disminuir lo que es la percepción de amenaza y la angustia. ¿Cómo? Dando ese soporte emocional, acogiendo esas emociones, comprendiendo lo que están experimentando y sintiendo, proporcionar recursos, facilitar los procesos, aumentar la confianza y reducir la soledad. Es decir, que se sientan realmente comprendidos, que estamos ahí para darles la mano y no solamente para administrarles el fármaco, sino para lo que es permitir ese espacio emocional donde trasladar sus miedos y sus inquietudes. Porque una buena comunicación y una buena relación y de confianza con los profesionales hace que la capacidad
de adaptación y sobre todo de decisiones compartidas ayude mucho a lo que es la adaptación del proceso de la enfermedad. Yo, como profesional sanitario, hago mucho hincapié en la importancia de la autorregulación del propio profesional, porque para ser buenos comunicadores, para emitir bien un mensaje, para recibir bien los mensajes de nuestros pacientes, tenemos que trabajar con nuestras propias emociones, que en muchas ocasiones no tenemos esos recursos, y también tenemos que hacer un empeño, ¿no?, por proporcionar esos recursos a los pacientes y dedicarles tiempo de calidad, ¿no? De hecho, aquí hago yo muchos cursos especializados en esto, sobre todo porque es algo que desde la carrera normalmente no se enseña, no se explican o no se hace mucho hincapié. En ese sentido, ¿qué es lo que yo os propongo? El objetivo como sanitarios es esta balanza que os pongo, es disminuir el sufrimiento para mejorar la calidad de vida. ¿Cómo tiene que ser esa disminución de ese sufrimiento? Los pacientes están teniendo muchísima percepción de amenaza. Si nosotros damos esos recursos de soporte emocional, de información, de tiempo de calidad, ¿no?, de espacio para compartir sus impresiones, sus dudas y no tener que consultar al doctor Google, hará que la percepción de amenaza que sienta el paciente disminuya de manera significativa. Por eso, aquí, en esta diapositiva que parece muy sencillo, pero es bastante amplia, os animo a ser más cercanos, simpáticos, comprensión y escucha. Escucha con todos los sentidos. Ser un apoyo, acompañarles en este proceso. No solamente recibir la información y ya está, sino acompañarles y hacer un seguimiento de las necesidades que está presentando el paciente. Fomentar la independencia, evitar la sobreprotección, adaptar lo que es el mensaje, implicación, tiempo, lo que hemos hablado de disponibilidad, respetar la capacidad de decisión. No caigamos en la actitud paternalista, sino compartir con el paciente lo que nosotros hemos pensado para hacerle partícipe. Sabemos que tenemos un tiempo muy limitado más en la administración del fármaco, pero sobre todo explicarle por qué llevamos a cabo todas esas tomas de decisiones hace que el paciente se sienta más empoderado. Nunca suponer, sino preguntar, atender esas necesidades y, por favor, derivación especialista. Algo que veremos después en el documental, que os animo a verlo al completo. Si no, desde casa tranquilamente lo podéis descargar y lo podéis ver tranquilamente. Algo que me trasladan todos los pacientes y los familiares es que echaron mucho de menos lo que es una ayuda psicológica. En un momento de shock, de impacto de lo que es la noticia, va todo muy rápido y de repente, después de que ha pasado el susto, que ya están con el tratamiento, que ya comprenden lo que ha sucedido, les viene el bajón. Muchas veces se produce lo que es una bajada del vaciamiento a nivel psicosomático provocado por un estrés mantenido en el tiempo. Y ahí es importante acompañarles porque han sufrido cambios, pérdidas y es un proceso de adaptación que genera mucho sufrimiento. Y quería terminar con esta frase, ¿no?, de María Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, que dice: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltase esa gota. Así que os animo a ser esas gotas, de hacer un cambio significativo en el funcionamiento que hacemos en nuestras consultas con los pacientes con SUA, y no solamente centrarnos en la parte más médica, sino también preguntarle al paciente y a la familia: ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo estás gestionando? ¿Hay algo que necesites por mi parte? ¿Cómo estás llevando el nivel de estrés, de ansiedad? ¿Qué ha supuesto estos cambios para ti? Simplemente haciendo esas preguntas, el paciente ya va a agradecer tu grado de implicación y comprensión relacionado con la parte más a nivel emocional. Y hasta aquí. Muchísimas gracias, Marta. La verdad es que muy agradecidos de que nos des ese punto de vista tan diferente a esa visión científica, ¿no?, en la que nos centramos fundamentalmente y tan necesaria, como dices, una enfermedad tan grave y que descoloca tanto a los pacientes y bueno, pues es importante y también bueno, ahora vamos a abrir el debate y hablaremos también sobre eso. Bueno, yo voy a comenzar, nos vamos a conectar todos. ¿Estáis todos también, Sara y Elda? Pues voy a plantearos las preguntas que nos han ido surgiendo. La primera en general, a ver quién se anima, nos la pregunta Adriana y nos dice: si se plantea suspensión del tratamiento por bajo riesgo genético y habiendo recibido un año de tratamiento con eculizumab con función renal normal y proteinuria negativa y sin datos de hemólisis, ¿cómo hacerlo? ¿Suspender directamente todo el tratamiento o espaciar la dosis? ¿Cada cuánto realizar la analítica de control? Me gustaría saber cómo lo hacéis vosotros. Muchas gracias. ¿Quién se anima a esa primera pregunta?
Bueno, pues me lanzo yo. Eh, yo soy de los que creo que el tratamiento hay que suspenderlo, no hay que ir espaciando dosis. O sea, yo creo que esto es una cosa que hacemos en muchos tratamientos en general, no solo con eculizumab, también con los esteroides, con otros. Es como una especie de tranquilizador de conciencia, ¿no? Es como no lo quiero quitar de golpe, no sea que vaya a haber un rebrote de la enfermedad, lo voy espaciando. Yo creo que si tú ya has llegado a la conclusión de que no necesitas el tratamiento, lo suspendes. Probablemente el interés sea que estos pacientes los cites con cierta frecuencia, es decir, si tú suspendes un tratamiento, como hacemos con otras patologías, pues cítale si quieres en 1 o 2 semanas, le haces una analítica, sedimento urinario, función renal, proteinuria, y luego ya vas espaciando en función de cómo vaya evolucionando. Pero yo siempre he creído que el tratamiento debería ser suspendido, no espaciado o disminuido la dosis, ¿no? Que es otra de las opciones que se maneja por ahí. Sí, Pero esto es efectivamente. Ujú. Sí, efectivamente la opinión. vía del complemento, ¿no? Es activa o no activa, entonces esto no es como un lupus, a lo mejor que puedes ir bajando la dosis de inmunosupresión, que funciona de otra manera y si está activa, no la queremos si es patológica, ¿no? Cuando no hay algo, un proceso infeccioso o algo. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta es de José Enrique. Nos dice que enhorabuena a todos los ponentes, interesantísimas y muy útiles vuestras charlas sobre el síndrome hemolítico urémico atípico. Y mi pregunta va dirigida a la doctora Elda Besada acerca del síndrome hemolítico urémico atípico, secundario a tratamientos como es el caso, en este caso, de bortezomib. La pregunta es, ¿hay experiencia en la recidiva del síndrome hemolítico urémico atípico en caso de reiniciarse el bortezomib? Elda, no sé si... A ver, bueno, es que no se puede reiniciar. O sea, en el caso de nuestro paciente, ahora mismo está en tratamiento del mieloma, pero no con bortezomib. O sea, el bortezomib probablemente vuelva a desencadenar la microangiopatía. Está en tratamiento con daratumumab, creo. Tampoco se utilizaría en ese paciente carfilzomib, porque los dos provocan la MAT. Además, se sabe que la provocan actuando como inhibidores del BEF, o sea que no se podría volver a poner. Ujú. Sí, vamos, totalmente, vamos, mi opinión también es que totalmente de acuerdo, ¿no? De intentar tratar con otros fármacos, ¿no? Que no favorezcan la activación del complemento, pero sí que yo recuerdo que me mandaron a revisar un caso, es que no me acuerdo cuál era el caso, pero era un tratamiento oncológico y que los médicos no tenían otra opción, entonces decidieron reiniciarlo con eculizumab y la evolución fue muy buena, la verdad. Pero sí, efectivamente tienes toda la razón que si tenemos otra alternativa, ¿para qué jugar con fuego, ¿no? Es que no conozco ningún caso en el que se volviese Mm, sí. a introducir el fármaco. Bortezomib yo tampoco recuerdo ningún caso en ese sentido. Hombre, en el caso no lo sé, nosotros tuvimos un caso y lo retiraron, ¿eh? Igual que en el caso del DA. Pero sí que es verdad que en otros pacientes donde sí o sí necesites utilizar, por ejemplo, un trasplante renal, que, por ejemplo, el tacrolimus está por medio, pues claro, es muy difícil, ¿no? O sea, porque, ¿qué haces? ¿No utilizas el tacrolimus? Tienes algunas alternativas, pero mínimas. Entonces, a lo mejor durante un tiempo es útil utilizar como paraguas el bloqueante del complemento, reintroducirlo y ver qué pasa, ¿no? Yo creo que son casos que hay que ir evaluando uno a uno, es muy complicado, ¿no? Igual que en el caso de un paciente oncológico. Si no tienes más líneas de tratamiento y tienes que dárselo, pues es que Mm. no hay mucho más, ¿no? Nosotros tenemos mucho trasplante pulmonar y nos pasa también que nos encontramos en un órgano vital como es el pulmón y pacientes que están muy hiperinmunizados y que no les pueden, la alternativa de pasarle a otro fármaco no tienen alternativas, y al final se tienen que quedar con un anticalcinurínico que, bueno, bajan de tacro a ciclosporina, pero aún así no deja de ser un estímulo y a veces sí que necesitan estar tiempo con el inhibidor y claro, es que esto es susto o muerte. Y yo creo que, hombre, tenemos la suerte de tener eso, ¿no? Que ante riesgo vital, pues Mira, ahora hay
una revisión, es que además está en relación con lo que dice Elda, que han hecho los franceses, que ahora que como no sé si me escuchan, no la han mandado para revisión. Y ellos, por ejemplo, hablan que no tienen ningún beneficio del uso del bloqueo del complemento, ¿no? Ellos utilizan plasmaféresis, corticoides y bloqueo del complemento, y la conclusión final es que no les vale para nada. Es un artículo un poco enrevesado, recogen más de 34 casos, pero quiero decir todo este rollo es porque la experiencia española es muy distinta al resto del mundo. Eso sí que tenemos que tenerlo como claro. En las secundarias en general en España tenemos un poco la idea de, bueno, si no va bien, utilizamos bloqueante del complemento. En el resto del mundo no es una terapia habitual a utilizar, ¿eh? O sea, que otra gente considera que, bueno, pues tratar la causa, quitar el fármaco, eh, hacer otra serie de cosas, pero no le dan mucho valor como en España, ¿no? Y yo creo que en esto sí que somos bastante pioneros nosotros. Creo que ahí quizá la clave es que como se mezclan a veces churras con merinas, ¿no? Y hay microangiopatías trombóticas que no el principal protagonista es el complemento. Entonces, cuando comparas a lo mejor los resultados de pacientes que hayan tenido una MAT que no está mediada por complemento, pues no han tenido buenos resultados, y entonces si analizas todo el grupo junto, pues los resultados son diferentes según y quizá probablemente cuando tengamos pruebas clínicas que nos hablen de actividad del complemento más a mano y no que tarden 6 meses, seremos más directos. Y yo ahí tengo una pregunta dentro de un ratito para el doctor Morales en esa línea, pero antes quería preguntarle a Sara. Me parece muy interesante tu caso, planteas la dificultad clínica del manejo de aquellos pacientes con estudio genético negativo, pero que no encontramos causa, ¿no? de por qué ha salido eso, y más aún la dificultad de cuando te planteas el trasplante renal, ¿no? Ha perdido un órgano y ahora vas a ponerle uno nuevo, y qué haces con el inhibidor del complemento. Y bueno, pues eso, como es difícil, ¿no? Porque ese riesgo en algunos sitios lo llaman moderado, luego en otros bajo. ¿Cómo lo veis vosotros? Si habéis planteado solo en ese primer año que es de mayor riesgo, si lo vais a mantener forever. Y bueno, pues un poco esa visión del inhibidor del complemento en estos casos. A ver, la respuesta de si lo vamos a mantener forever es difícil de decirla tan categóricamente, pero sí que es verdad que por el momento vamos a mantenerla con el tratamiento. O sea, esta es una mujer que ha tenido una preeclampsia por ahí, que bueno, pues luego no quedó hipertensa, y ella cuando se la conoció era pues prácticamente sana, pero ha tenido una MAC también muy grave. Ha estado con una hemorragia alveolar, ha estado al borde de la muerte, perdió los riñones, aunque luego estuvo con eculizumab bastante tiempo y no llegó a recuperar diuresis. Recuperó diuresis, pero no depurativa. Ella tenía una MAC de las serias. Y ahora está en su mejor momento. Es verdad que mantenerla eternamente a una mujer tan joven con el bloqueo del complemento, a lo mejor en algún momento tendremos que abordar, pero por el momento está recibiendo el fármaco, y además también le pasa algo que, de acuerdo a la charla tan interesante también que nos ha dicho Marta, nuestra paciente, yo creo que bueno, ella no va a tomar las decisiones de manera individual, pero estaría completamente en contra de que le quitáramos el tratamiento en este momento. O sea, ella se ha visto que ha estado en la UBI, que ha perdido todo el contacto con sus hijos, que su vida desaparecía, y ahora se ve en el mejor momento gracias probablemente a la posibilidad de este trasplante que hemos podido llevar a cabo porque la teníamos con el complemento bien controlado, con su eculizumab, con su ravulizumab, con parámetros de anemia hemolítica completamente desaparecidos. Entonces, bueno, yo creo que por el momento la vamos a mantener así, en espera de más evidencia, de más cases que estamos ahí bueno, pues pendientes de estudiar y tener mayor evidencia para poder a futuro a lo mejor ofrecerle otra cosa, pero ahora mismo vamos a seguir tratándola. Sí, yo creo que lo que dices, la parte emocional es muy importante, ¿no? Y manejar también y tomar decisiones conjuntas, ¿no? Con los pacientes. Y en eso tenía una pregunta para Marta, y es cómo ves esa atención en la consulta médica de estos aspectos emocionales, y qué recursos tenemos para proporcionarles a los pacientes y a los familiares. A ver, desde el cariño digo que flojea un poco,
¿vale? Es decir, es intención, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Por la falta de tiempo que tenéis. Es decir, la realidad es que tenéis muchísimo trabajo, muy pocos minutos de intervención con cada uno de los pacientes y sería muy bueno diferenciar, ¿no? ¿Qué pacientes, por ejemplo, lo que muy bien decía mi compañera Sara es, hay pacientes que van a necesitar más apoyo, más escucha, no aquellos pacientes victimistas, entenderme, ¿no? Que están buscando esa atención del profesional, sino aquel paciente que está con ese sufrimiento emocional que necesita más información, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? La mayoría, no todos los hospitales cuentan con un servicio de psicología en el que probablemente se puedan lo que es acoger y pedir acompañamiento en el supuesto caso que se necesite por algún paciente en concreto. En el supuesto caso que no lo hay asociación de pacientes, SUA tiene una asociación de pacientes, ¿vale? Para que tienen atención a nivel psicológica, que también se puede buscar ese recurso. Y después, si no, buscarlo fuera, ¿vale? Fuera, incluso consultas tanto presenciales como consultas online, que hay los mismos beneficios. Otro recurso muy importante son los artículos a nivel científico, es decir, los artículos científicos relacionados con la psicología, el normalizar los estados emocionales. Por ejemplo, el recurso ahora mismo del documental que vamos a ver es un recurso buenísimo para que el paciente se sienta comprendido, entendido, escuchado y validado sus emociones. Hay una cosa que se llama psicología, validar el sufrimiento emocional, entender, comprender y normalizar el sufrimiento que está pasando a la persona. Y si podemos dedicar un tiempo, incluso ese seguimiento del paciente, haciendo esas preguntas que decía al final de mi charla sobre aspectos más a nivel emocional, yo solamente con la comunicación y esas preguntas abiertas, permitir un minuto para hablar a la persona, creo que es un recurso muy bueno. Pero para eso es importante un recurso relacionado con la gestión de nuestras propias emociones, identificar en qué situación y estado emocional nos encontramos nosotros como sanitarios en la atención de este tipo de pacientes que a veces conlleva pues mayor esfuerzo, ¿no? Por nuestra parte, por ser pues patologías en las que hay que tomar ese tipo de decisiones, fármacos que hacer ese diagnóstico diferencial, ese tiempo de calidad. Totalmente de acuerdo, muchas gracias, Marta. Es cierto que ojalá no dispusiéramos de tanto tiempo para. Yo me acuerdo que los pacientes así, vamos, recién diagnosticados me los cito al final de la mañana porque es que si no, no, para que no me rompa todo porque es verdad que es muy complicado y lo necesitan, la verdad. Quería preguntaros también, que contéis un poco a la audiencia, vosotros que estáis vamos, que ya estáis familiarizados con el uso del Ravulizumab, ¿cómo es vuestra experiencia? ¿Qué notáis de diferencia con Eculizumab? Que también un poco normalizar, ¿no? Ese mensaje de normalización del uso, que tampoco, vamos, ¿cómo lo habéis vivido la primera vez, ¿no? De vuestro Ravulizumab, vuestro primer Ravulizumab. Bueno, yo comentar que, bueno, pues que igual que el eculizumab, la verdad es que nosotros cuando lo pedimos a través del delegado de Alexion lo tuvimos en horas, no sé, en 5 horas o algo así, lo pedimos por la mañana y por la tarde lo teníamos. Y bueno, la diferencia es que es un vial más pequeñito, con menos cantidad de líquido, está más concentrado y se administra de la misma manera, sin ningún problema. La verdad es que muy bien, la experiencia estupenda y sobre todo, pues eso, ¿no? Bueno, los estudios pivotales que lo apoyan. Bloquean el complemento en las próximas horas, o sea, a las 12 horas tienes menos esquistocitos, tienes menos datos de hemólisis, es bien tolerado. A mí, vamos, la experiencia es estupenda. Yo creo que nosotros utilizaremos prácticamente Ravulizumab siempre. En nuestro caso también la experiencia es muy positiva, o sea, hemos tenido también mucha facilidad para su administración de manera cooperando con farmacia y los pacientes se lo ponen en el mismo sitio, en el hospital, en nuestro hospital de día de nefrología. Ellos están satisfechos y nosotros también. La seguridad que tenemos, pues prácticamente no hemos sufrido ningún problema y nada, yo también creo que vamos a optar más por Ravulizumab. A lo mejor en casos seleccionados habrá que ver individualizar siempre, pero vamos, por el momento también estamos muy contentos con Ravulizumab. Pues bueno, yo por ser nota discordante, y es que así damos un poco de juego a este. Sevilla. Yo creo que hay dos partes.
o sea, quiero decir, lo que han comentado tanto Elda como Sara es así, o sea, quiero decir que no hay, es un fármaco igual o sea, que la eficacia yo creo que no se pone en duda, ¿no? Lo que se pone en duda es la actitud de los nefrólogos o de los médicos y la actitud de los pacientes. Por un lado, el tema de los pacientes, no hay que olvidar que eculizumab es muy buen fármaco, todos estamos de acuerdo. Entonces, claro, el paciente que lo recibe y que está bien, o sea, en general lo aceptan perfectamente, pero hay que hacer un trabajo ahí de información, de decir, oye, te voy a cambiar a otro fármaco que es igual de eficaz. Al principio hay una especie de miedo escénico de a ver qué va a pasar, si va a ser igual o no, ¿no? Luego ya efectivamente es mucho más cómodo porque no van a tener que ir al hospital todas las veces que van al hospital de día, pero sí que hay un trabajo, yo creo que, y en eso Marta también lo ha comentado, de una información objetiva, clara y que el paciente la tenga. En el tema de los médicos, pues en el tema de los médicos hay de todo. Hay centros que nunca han tenido experiencia con un bloqueante del complemento y les resulta muy ágil y muy fácil usar ravulizumab porque no tenían experiencia. Muchos centros que tienen mucha experiencia con eculizumab, pues está costando, ¿no? Porque es como desbancar al grande, ¿no? De los fármacos que hemos tenido los nefrólogos. Y entonces ahí hay un trabajo que también tenemos que hacer todos, de irnos acostumbrando a pensar esto que acaban de decir ellas, que es igual de eficaz, mejor para el paciente, etcétera. Pero yo que he dado algunas charlas por ahí, también hay cierta reticencia, ¿no? De, bueno, pues si estábamos bien con esto, ¿por qué tenemos que cambiar? O sea, entenderme lo que quiero decir. El médico es muy de inercias y a veces le cuesta, ¿no? Pero yo creo que tenemos un fármaco excelente y sobre todo porque para el paciente el ir un número de veces muy limitado al hospital durante un año es que es mejorarle la vida total, a igual eficacia, ¿eh? O sea que... Y la última pregunta voy a hacer de genio de la lámpara. Doctor Morales, si le pudiera conceder un deseo del futuro, de esos gaps que tenemos y que queremos resolver en el futuro, ¿cuál sería tu deseo en relación con el síndrome hemolítico urémico atípico? ¿Cuál es la necesidad que ves con mayor necesidad de cubrir? El de la lámpara dio 3 deseos, ¿eh? O sea que me las dejaba en Vamos a uno. empezar por el primero. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones, por resumir mucho, que todos estamos ahí pensando, ¿no? ¿Podemos suspender un fármaco con garantía? Esto yo creo que si tuviéramos ahí marcadores pronósticos, yo siempre recurro a los oncólogos, ¿no? Los oncólogos tienen bastante seguridad en decirte, mire, con este estudio genético, con esta clínica, con esta histología del tumor, con estas características del tumor, en 5 años la probabilidad que usted tiene de que recidive es tanto por ciento. Bueno, pues lo tienen claro, ¿no? Un paciente joven, tal, hagamos todo lo que haya que hacer. Algo así deberíamos intentar tener en el mundo del hemolítico urémico, con todos estos marcadores, decir, oiga, mire, si se le quita, tiene usted un 90% de probabilidades de que esto vaya bien. Bueno, pues eso yo creo que al paciente también y al médico le dejaría más tranquilo. Y luego la segunda es biomarcadores. Necesitamos, o sea, está muy bien la creatinina, está muy bien la proteinuria, pero seguimos funcionando con los biomarcadores de hace 100 años o 50 años. O sea, hay muchos estudios en este sentido, pero estaría muy bien decir, oye, mira, esto me está diciendo que realmente se está activando otra vez el complemento y cuidado que esto puede explotar clínicamente. Bueno, pues te anticipas, ¿no? Yo creo que todo lo que nos permita anticiparnos, cuando aparece proteinuria, cuando aparece deterioro de función renal, cuando aparece hematuria, llegamos tarde siempre los nefrólogos, ¿no? Entonces, esos son mis dos deseos para el mundo del complemento. El futuro del complemento. ¿Alguna última cosa que queramos aportar? Pues yo como otro deseo del genio, pues me gustaría que teniendo estos fármacos, cualquier paciente con MAT pudiese ser tratado en cualquier parte, bueno, del mundo, pero por lo menos de España, pudiendo acceder al fármaco y al diagnóstico en las 24 o 48 horas que es necesario. Eso estaría muy bien.
Pues sí, es un gran deseo. ¿Sara, algún deseo para el mundo del trasplante? Y bueno, para el mundo del trasplante, que se reduzcan los pacientes que tengamos que trasplantar por esta enfermedad, que podamos adelantarnos y haya menos enfermedades renales no filiadas que al final nos den los sustos en el trasplante. Pero bueno, en el caso de que lleguen, que les podamos seguir trasplantando con seguridad con el uso de estos fármacos o los que estén por llegar. Muy bonito deseo también. Marta, ¿algún deseo desde el punto de vista Totalmente de acuerdo emocional? con lo que dicen las compañeras, sobre todo porque eso aliviaría muchísimo lo que es el sufrimiento del paciente y disminuiría los miedos anticipatorios que muchas veces tienen los pacientes y más acompañamiento emocional, más formación por parte del profesional sanitario y más tiempo de calidad en la atención asistencial. Eso sería, creo que, un gran beneficio para el paciente y para el profesional sanitario para disminuir su nivel de estrés y de agotamiento, tanto físico como mental, ¿no? En la atención sanitaria. Muchas gracias. 4 deseos al final. Nada, tenemos muchos retos para los próximos años. Muchísimas gracias a los 4 por vuestras maravillosas exposiciones. Y ahora os vamos a dejar con este estupendo vídeo que, como decía Marta, es muy recomendable desde la consulta que se lo recomendemos, valga la redundancia, a nuestros pacientes para poder que vean, ¿no? Que no están solos, que hay otros pacientes también con esta enfermedad rara, cómo han lidiado con ella y cómo se sale y hay vida después de todo esto y una buena calidad de vida con estos fármacos que tenemos a disposición. Muchas gracias a todos y seguimos. Gracias. Muchas gracias.